Grabado y editado por Narra Books. Julio Cortázar. Diario para un cuento. 2 de febrero, 1982. A veces, cuando me va ganando como una cosquilla de cuento, ese sigiloso y creciente emplazamiento que me acerca poco a poco y rezongando a esta Olympia Traveler Deluxe. Deluxe no tiene nada la pobre, pero en cambio ha traveleado por los 7 profundos mares azules aguantándose cuanto golpe directo o indirecto puede recibir una portátil metida en una valija entre pantalones, botellas de ron y libros. Así a veces, cuando cae la noche y pongo una hoja en blanco en el rodillo y enciendo un gitán y me trato de estúpido. ¿Para qué un cuento? Al fin y al cabo, ¿por qué no abrir un libro de otro cuentista o escuchar uno de mis discos? Pero a veces, cuando ya no puedo hacer otra cosa que empezar un cuento como quisiera empezar este, justamente entonces me gustaría ser Adolfo Bioy Casares. Quisiera ser Bioy porque siempre lo admiré como escritor y lo estimé como persona, aunque nuestras timideces respectivas no ayudaron a que llegáramos a ser amigos, aparte de otras razones de peso, entre ellas un océano temprana y literalmente tendido entre los dos. Sacando la cuenta lo mejor posible, creo que Bioy y yo solo nos hemos visto 3 veces en esta vida. La primera en un banquete de la Cámara Argentina del Libro, al que tuve que asistir porque en los años 40 yo era el gerente de esa asociación, y en cuanto a él, vaya a saber por qué, y en el curso del cual nos presentamos por encima de una fuente de ravioles. Nos sonreímos con simpatía, y nuestra conversación se redujo a que en algún momento él me pidió que le pasara el salero. La segunda vez Bioy vino a mi casa en París y me sacó unas fotos cuya razón de ser se me escapa, aunque no así el buen rato que pasamos hablando de Conrad, creo. La última vez fue simétrica y en Buenos Aires. Yo fui a cenar a su casa y esa noche hablamos sobre todo de vampiros. Desde luego en ninguna de las 3 ocasiones hablamos de Annabel, pero no es por eso que ahora quisiera ser Bioy, sino porque me gustaría tanto poder escribir sobre Annabel como lo hubiera hecho él si la hubiera conocido y si hubiera escrito un cuento sobre ella. En ese caso Bioy hubiera hablado de Annabel como yo seré incapaz de hacerlo, mostrándola desde cerca y hondo y a la vez guardando esa distancia, ese deshacimiento que decide poner. No puedo pensar que no sea una decisión entre algunos de sus personajes y el narrador. A mí me va a ser imposible, y no porque haya conocido a Annabel, puesto que cuando invento personajes tampoco consigo distanciarme de ellos, aunque a veces me parezca tan necesario como el pintor que se aleja del caballete para abrazar mejor la totalidad de su imagen y saber dónde debe dar las pinceladas definitorias. Me será imposible porque siento que Annabel me va a invadir de entrada como cuando la conocí en Buenos Aires al final de los años 40, y aunque ella sería incapaz de imaginar este cuento, si vive, si todavía anda por ahí, vieja como yo, lo mismo va a hacer todo lo necesario para impedirme que lo escriba como me hubiera gustado, quiero decir un poco como hubiera sabido escribirlo Bioy si hubiera conocido a Annabel. 3 de febrero. ¿Por eso estas notas evasivas, estas vueltas del perro alrededor del tronco? Si Bioy pudiera leerlas se divertiría bastante, y no más que para hacerme rabiar uniría en una cita literaria las referencias de tiempo, lugar y nombre que según él la justificarían, y así, en su perfecto inglés. It was many and many years ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. Bueno, hubiera dicho yo. Empecemos porque era una república y no un reino en ese tiempo, pero además Annabel escribía su nombre con una sola N, sin contar que many and many years ago había dejado de ser una maiden, no por culpa de Edgar Allan Poe, sino de un viajante de comercio de Trenkelauken que la desfloró a los 13 años, sin hablar de que además se llamaba Flores y no Lee, y que hubiera dicho desvirgar en vez de la otra palabra de la que desde luego no tenía idea. 4 de febrero. Curioso que ayer no pude seguir escribiendo.
Me refiero a la historia del viajante de comercio. Quizá precisamente porque sentí la tentación de hacerlo y ahí nomás Anabel, su manera de contármelo. ¿Cómo hablar de Anabel sin imitarla? Es decir, sin falsearla. Sé que es inútil, que si entro en esto tendré que someterme a su ley, y que me falta el juego de piernas y la noción de distancia de Bioy para mantenerme lejos y marcar puntos sin dar demasiado la cara. Por eso juego estúpidamente con la idea de escribir todo lo que no es de veras el cuento, de escribir todo lo que no sería Anabel, claro, y por eso el lujo de Poe y las vueltas en redondo, como ahora las ganas de traducir ese fragmento de Jacques Derrida que encontré anoche en La Vérité en Peinture y que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto, pero que se le aplica lo mismo en una inexplicable relación analógica, como esas piedras semipreciosas cuyas facetas revelan paisajes identificables, castillos o ciudades o montañas reconocibles. El fragmento es de difícil comprensión, como se acostumbra Ches Derrida, y lo traduzco un poco a la que te criaste, pero él también escribe así, solo que parece que lo criaron mejor. No me queda casi nada, ni la cosa, ni su existencia, ni la mía, ni el puro objeto ni el puro sujeto, ningún interés de ninguna naturaleza por nada, y sin embargo amo. No, es todavía demasiado, es todavía interesarse sin duda en la existencia. No amo, pero me complazco en eso que no me interesa, por lo menos en eso que es igual que ame o no. Ese placer que tomo, no lo tomo, antes bien lo devolvería. Yo devuelvo lo que tomo, recibo lo que devuelvo, no tomo lo que recibo, y sin embargo me lo doy. ¿Puedo decir que me lo doy? Es tan universalmente subjetivo, en la pretensión de mi juicio y del sentido común, que sólo puede venir de un puro afuera, inasimilable. En último término, este placer que me doy o al cual más bien me doy, por el cual me doy, ni siquiera lo experimento, si experimentar quiere decir sentir, fenomenalmente, empíricamente, en el espacio y en el tiempo de mi existencia interesada o interesante, placer cuya experiencia es imposible, no lo tomo, no lo recibo, no lo devuelvo, no lo doy, no me lo doy jamás porque yo, sujeto existente, no tengo jamás acceso a lo bello en tanto que tal, en tanto que existo no tengo jamás placer puro. Derrida está hablando de alguien que enfrenta algo que le parece bello, y de ahí sale todo eso. Yo enfrento una nada, que es este cuento no escrito, un hueco de cuento, un embudo de cuento, y de una manera que me sería imposible comprender, siento que eso es Anabel. Quiero decir que hay Anabel aunque no haya cuento. Y el placer reside en eso, aunque no sea un placer y se parezca a algo como una sed de sal, como un deseo de renunciar a toda escritura mientras escribo, entre tantas otras cosas porque no soy Bioy y no conseguiré nunca hablar de Anabel como creo que debería hacerlo. Por la noche. Releo el pasaje de Derrida, verifico que no tiene nada que ver con mi estado de ánimo e incluso mis intenciones. La analogía existe de otra manera, parecería estar entre la noción de belleza que propone ese pasaje y mi sentimiento de Anabel. En los dos casos hay un rechazo a todo acceso, a todo puente, y si el que habla en el pasaje de Derrida no tiene jamás ingreso en lo bello en tanto que tal, yo que hablo en mi nombre, error que no hubiera cometido nunca Bioy, sé penosamente que jamás tuve y jamás tendré acceso a Anabel como Anabel, y que escribir ahora un cuento sobre ella, un cuento de alguna manera de ella, es imposible, y así al final de la analogía vuelvo a sentir su principio, la iniciación del pasaje de Derrida que leí anoche y me cayó como una prolongación exasperante de lo que estaba sintiendo aquí frente a la Olimpia, frente a la ausencia del cuento, frente a la nostalgia de la eficacia de Bioy. Justo al principio, no me queda casi nada, ni la cosa, ni su existencia, ni la mía, ni el puro objeto, ni el puro sujeto, ningún interés de ninguna naturaleza por nada. El mismo enfrentamiento desesperado contra una nada desplegándose en una serie de subnadas, de negativas del discurso, porque hoy, después de tantos años, no me queda ni Anabel,
ni la existencia de Annabel, ni mi existencia con relación a la suya, ni el puro objeto de Annabel, ni mi puro sujeto de entonces frente a Annabel en la pieza de la calle Reconquista, ni ningún interés de ninguna naturaleza por nada, puesto que todo eso se fue consumando many and many years ago, en un país que es hoy mi fantasma o yo el suyo, en un tiempo que hoy es como la ceniza de estos gitanes acumulándose día a día hasta que Madame Perrine venga a limpiarme el departamento. 6 de febrero. Esta foto de Annabel, puesta como señalador en nada menos que una novela de Onetti y que reapareció por mera acción de la gravedad en una mudanza de hace 2 años, sacar una brazada de libros viejos de la estantería y ver asomar la foto, tardar en reconocer a Annabel. Creo que se le parece bastante aunque le extraño el peinado. Cuando vino por primera vez a mi oficina llevaba el pelo recogido. Me acuerdo por puro coágulo de sensaciones que yo estaba metido hasta las orejas en la traducción de una patente industrial. De todos los trabajos que me tocaba aceptar, y en realidad tenía que aceptarlos todos mientras fueran traducciones, los peores eran las patentes. Había que pasarse horas trasvasando la explicación detallada de un perfeccionamiento en una máquina eléctrica de coser o en las turbinas de los barcos, y desde luego yo no entendía absolutamente nada de la explicación y casi nada del vocabulario técnico, de modo que avanzaba palabra a palabra cuidando de no saltarme un renglón, pero sin la menor idea de lo que podía ser un árbol helicoidal hidrovibrante que respondía magnéticamente a los tensores 1,1 y 1, dibujo 14. Seguro que Annabel había golpeado en la puerta y no la oí. Cuando levanté los ojos estaba al lado de mi escritorio y lo que más se veía de ella era la cartera de hule brillante y unos zapatos que no tenían nada que ver con las 11 de la mañana de un día hábil en Buenos Aires. Por la tarde. ¿Estoy escribiendo el cuento o siguen los aprontes para probablemente nada? Viejísima, nebulosa madeja con tantas puntas, puedo tirar de cualquiera sin saber lo que va a dar. La de esta mañana tenía un aire cronológico, la primera visita de Annabel. Seguir o no seguir esas hebras, me aburre lo consecutivo, pero tampoco me gustan los flashbacks gratuitos que complican tanto cuento y tanta película. Si vienen por su cuenta, de acuerdo. Al fin y al cabo, quién sabe lo que es realmente el tiempo, pero nunca decidirlos como plan de trabajo. De la foto de Annabel tendría que haber hablado después de otras cosas que le dieran más sentido, aunque tal vez por algo asomó así, como ahora el recuerdo del papel que una tarde encontré clavado con un alfiler en la puerta de la oficina. Ya nos conocíamos bien y aunque profesionalmente el mensaje podía perjudicarme ante los clientes respetables, me hizo una gracia infinita leer «No estás, desgraciado, vuelvo a la tarde». Las comas las agrego yo, y no debería hacerlo, pero esa es la educación. Al final ni siquiera vino, porque a la tarde empezaba su trabajo del que nunca tuve una idea detallada, pero que en conjunto era lo que los diarios llamaban el ejercicio de la prostitución. Ese ejercicio cambiaba bastante rápidamente para Annabel en la época en que alcancé a hacerme una idea de su vida. Casi no pasaba una semana sin que por ahí me soltara una mañana «No nos vemos porque en el Fénix necesitan una copera por una semana y pagan bien», o me dijera entre 2 suspiros y una mala palabra que el giro andaba flojo y que iba a tener que meterse unos días en lo de la Chempe para poder pagar la pieza a fin de mes. La verdad es que nada parecía durarle a Annabel y a las otras chicas. Ni siquiera la correspondencia con los marineros. Me había bastado un poco de práctica en el oficio para calcular que el promedio en casi todos los casos era de 2 o 3 cartas, 4 con suerte, y verificar que el marinero se cansaba o se olvidaba pronto de ellas o viceversa, aparte de que mis traducciones debían de carecer de suficiente líbido o arrastre sentimental, y los marineros por su lado no eran lo que se llama hombres de pluma, de modo que todo se acababa rápido. Qué mal estoy explicando todo esto. También a mí me cansé escribir, echar palabras como perros buscando a Annabel, creyendo por momento que van a traérmela tal como éramos many and many years ago. 8 de febrero. Lo que es peor, me cansa releer para encontrar una hilación, y además esto no es el cuento,
de manera que entonces Anabel entró aquella mañana en mi oficina de San Martín, casi esquina Corrientes, y me acuerdo más de la cartera de hule y los zapatos con plataforma de corcho que de su cara ese día. Es cierto que las caras de la primera vez no tienen nada que ver con la que está esperando en el tiempo y la costumbre. Yo trabajaba en el viejo escritorio que había heredado un año antes junto con toda la vejez de la oficina y que todavía no me sentía con ánimos de renovar, y estaba llegando a una parte especialmente abstrusa de la patente, avanzando frase a frase rodeado de diccionarios técnicos y una sensación de estarlos estafando a Marval y O'Donnell, que me pagaban las traducciones. Anabel fue como la entrada trastornante de una gata siamesa en una sala de computadoras, y se hubiera dicho que lo sabía porque me miró casi con lástima antes de decirme que su amiga Marucha le había dado mi dirección. Le pedí que se sentara, y por puro chiqué seguí traduciendo una frase en la que una calandria de calibre intermedio establecía una misteriosa confraternidad con un cárter antimagnético blindado X². Entonces ella sacó un cigarrillo rubio y yo uno negro, y aunque me bastaba el nombre de Marucha para que todo estuviera claro, lo mismo la dejé hablar. 9 de febrero. Resistencia a construir un diálogo que tendría más de invención que de otra cosa. Me acuerdo sobre todo de los clichés de Anabel, de su manera de decirme joven o señor alternadamente, de decir una suposición o dejar caer un si le cuento, de fumar también por cliché, soltando el humo de un solo golpe casi antes de haberlo absorbido. Me traía una carta de un tal William, fechada en Tampico un mes antes, que le traduje en voz alta antes de ponérsela por escrito como me lo pidió enseguida. Por si se me olvida algo, dijo Anabel, sacando 5 pesos para pagarme. Le dije que no valía la pena. Mi ex socio había fijado esa tarifa absurda en los tiempos en que trabajaba solo y había empezado a traducirles a las minas del Bajo las cartas de sus marineros y lo que ellas les contestaban. Yo le había dicho, ¿por qué les cobra tan poco? O más o nada sería mejor. Total, no es su trabajo. Usted lo hace por bondad. Me explicó que ya estaba demasiado viejo como para resistir al deseo de acostarse de cuando en cuando con alguna de ellas, y que por eso aceptaba traducirles las cartas para tenerlas más a tiro, pero que si no les hubiera cobrado ese precio simbólico se habrían convertido todas en unas Madame de Sévigné, y eso ni hablar. Después mi socio se fue del país y yo heredé la mercadería, manteniéndola dentro de las mismas líneas por inercia. Todo iba muy bien. Marucha y las otras, había 4 entonces, me juraron que no le pasarían el santo a ninguna más, y el promedio era de 2 por mes, con carta a leerles en español y carta a escribirles en inglés, más raramente en francés. Entonces por lo visto a Marucha se le olvidó el juramento, y balanceando su absurda cartera de hule reluciente entró Anabel. 10 de febrero. Esos tiempos, el peronismo ensordeciéndome a puro altoparlante en el centro, el gallego portero llegando a mi oficina con una foto de Evita y pidiéndome de manera nada amable que tuviera la amabilidad de fijarla en la pared, traía las 4 chinches para que no hubiera pretextos. Walter Giesekin daba una serie de admirables recitales en el Colón, y José María Gatica caía como una bolsa de papas en un ring de Estados Unidos. En mis ratos libres yo traducía Vida y cartas de John Keats, de Lord Houghton. En los todavía más libres pasaba buenos ratos en la Fragata, casi enfrente de mi oficina, con amigos abogados a quienes también les gustaba el de María bien batido. A veces Susana... Es que no es fácil seguir. Me voy hundiendo en recuerdos y a la vez queriendo huirles, exorcizarlos, escribiéndolos, pero entonces hay que asumirlos de lleno y esa es la cosa. Pretender contar desde la niebla, desde cosas deshilachadas por el tiempo, y qué irrisión ver con tanta claridad la cartera negra de Anabel, oír nítidamente su gracias, joven, cuando le terminé la carta para William y le di el vuelto de 10 pesos. Solo ahora sé de veras lo que pasa, y es que nunca supe gran cosa de lo que había pasado. Quiero decir, las razones profundas de ese tango barato que empezó con Anabel, desde Anabel. Cómo entender de veras esa anécdota de milonga en la que había una muerte de por medio y nada menos que un frasco de veneno. No era un traductor público con oficina y chapa de bronce en la puerta a quien Anabel le iba a decir toda la verdad.
suponiendo que la supiera. Como con tantas otras cosas en ese tiempo, me manejé entre abstracciones. Y ahora al final del camino me pregunto cómo pude vivir en esa superficie bajo la cual resbalaban y se mordían las criaturas de la noche porteña, los grandes peces de ese río turbio que yo y tantos otros ignorábamos. Absurdo que ahora quiera contar algo que no fui capaz de conocer bien mientras estaba sucediendo, como en una parodia de Proust pretendiendo entrar en el recuerdo como no entré en la vida para al fin vivirla de veras. Pienso que lo hago por Annabel. Finalmente quisiera escribir un cuento capaz de mostrármela de nuevo, algo en que ella misma se viera como no creo que se haya visto en ese entonces, porque también Annabel se movía en el aire espeso y sucio de un Buenos Aires que la contenía y a la vez la rechazaba como una sobra marginal, lumpen de puerto y pieza de mala muerte dando a un corredor al que daban tantas piezas de tantos otros lumpens, donde se oían tantos tangos al mismo tiempo mezclándose con broncas, quejidos, a veces risas. Claro que a veces risas cuando Annabel y Marucha se contaban chistes o porquerías entre dos mates o una cerveza nunca lo bastante fría. Poder arrancar a Annabel de esa imagen confusa y manchada que me queda de ella, como a veces las cartas de William le llegaban confusas y manchadas y ella me las ponía en la mano como si me alcanzara un pañuelo sucio. 11 de febrero. Entonces esa mañana me enteré de que el carguero de William había estado una semana en Buenos Aires y que ahora llegaba la primera carta de William desde Tampico acompañando el clásico paquete con los regalos prometidos, slips de nilón, una pulsera fosforescente y un frasquito de perfume. Nunca había muchas diferencias en las cartas de los amigos de las chicas y sus regalos. Ellas pedían sobre todo ropas de nilón que en esa época era difícil conseguir en Buenos Aires, y ellos mandaban los regalos con mensajes casi siempre románticos en los que por ahí irrumpían referencias tan concretas que se me hacía difícil traducírselas en voz alta a las chicas que, por supuesto, me dictaban cartas o me daban borradores llenos de nostalgias, noches de baile y pedidos de medias cristal y blusas color tango. Con Annabel era lo mismo. Apenas acabé de traducirle la carta de William se puso a dictarme la respuesta, pero yo conocí a esa clientela y le pedí que me indicara solamente los temas. De la redacción me ocuparía más tarde. Annabel se me quedó mirando, sorprendida. Es el sentimiento, dijo. Tiene que poner mucho sentimiento. Por supuesto, quédese tranquila y dígame lo que tengo que contestar. Fue el nimio catálogo de siempre, acuse de recibo. Ella estaba bien pero cansada. Cuando volví a William, que le escribiera por lo menos una postal desde cada puerto, que le dijera a un tal Perry que no se olvidara de mandar la foto que les había sacado juntos en la costanera. Y que le dijera que lo de la Dolly seguía igual. Si no me explica un poco esto, empecé. Dígale nomás así, que lo de la Dolly sigue lo mismo, y al final dígale, bueno, ya sabe, que sea con sentimiento, si me entiende. Claro, no se preocupe. Quedó en pasar al otro día y cuando vino firmó la carta después de mirarla un momento. Se la veía capaz de entender bastantes palabras. Se detenía algo en uno que otro párrafo. Después firmó y me mostró un papelito donde William había puesto fechas y puertos. Decidimos que lo mejor era mandarle la carta a Oakland. Y ya para entonces se había roto el hielo y Annabel me aceptaba el primer cigarrillo y me miraba escribir el sobre, apoyada en el borde del escritorio y canturreando alguna cosa. Una semana después me trajo un borrador para que yo le escribiera urgente a William. Parecía ansiosa y me pidió que le hiciera enseguida la carta, pero yo estaba tapado de partidas de nacimiento italianas y le prometí escribirla esa tarde, firmarla por ella y despacharla al salir de la oficina. Me miró como dudando, pero después dijo bueno y se fue. A la mañana siguiente se apareció a las 11:30 para estar segura de que yo había mandado la carta. Fue entonces cuando la besé por primera vez y quedamos en que iría a su casa al salir del trabajo. 12 de febrero. No era que me gustaran particularmente las chicas del Bajo en ese entonces. Me movía en el cómodo pequeño mundo de una relación estable con alguien a quien llamaré Susana y calificaré de kinesióloga. Solamente que a veces ese mundo me resultaba demasiado pequeño y demasiado confortable. Entonces había como una urgencia de sumersión. Una vuelta a tiempos adolescentes con caminatas solitarias por los barrios del sur, copas y elecciones caprichosas,
breves interludios quizá más estéticos que eróticos, un poco como la escritura de este párrafo que releo y que debería tachar pero que guardaré porque así ocurrirían las cosas, eso que he llamado sumersión, ese encanallamiento objetivamente innecesario puesto que Susana, puesto que T.S. Eliot, puesto que Wilhelm Backhaus, y sin embargo, 13 de febrero. Ayer me encabroné contra mí mismo. Es divertido pensarlo ahora. De todas maneras lo sabía desde el comienzo. Anabel no me dejará escribir el cuento porque en primer lugar no será un cuento y luego porque Anabel hará, como lo hizo entonces sin saberlo, pobrecita, todo lo que pueda por dejarme solo delante de un espejo. Me basta releer este diario para sentir que ella no es más que una catalizadora que busca arrastrarme al fondo mismo de cada página que por eso no escribo, al centro del espejo donde hubiera querido verla a ella, y en cambio aparece un traductor público nacional debidamente diplomado, con su Susana previsible y hasta cacofónica, su Susana, ¿por qué no la habré llamado Amalia o Berta? Problemas de escritura, no cualquier nombre se presta a... ¿Vas a seguir? Por la noche. De la pieza de Anabel en Reconquista al 500 preferiría no acordarme, sobre todo quizá porque sin que ella pudiese saberlo, esa pieza quedaba muy cerca de mi departamento en un piso 12 y con ventanas dando a una espléndida vista del río color de león. Me acuerdo, increíble que me acuerde de cosas así, que al citarme con ella estuve tentado de decirle que mejor viniera a mi bulín, donde tendríamos whisky bien helado y una cama como a mí me gustan, y que me contuvo la idea de que Fermín el portero con más ojos que Argos la viera entrar o salir del ascensor y mi crédito con él se viniese abajo. Él que saludaba casi conmovido a Susana cuando nos veía salir o llegar juntos, él que sabía distinguir en materia de maquillajes, tacos de zapatos y carteras. Me arrepentí apenas empecé a subir la escalera, y estuve a punto de dar media vuelta cuando salí al corredor al que daban no sé cuántas piezas, victrolas y perfumes. Pero ya Anabel me estaba sonriendo desde la puerta de su cuarto, y además había whisky aunque no estuviera helado. Había las obligatorias muñecas, pero también una reproducción de un cuadro de Quintanilla Martín. La ceremonia se cumplió sin apuro. Bebimos sentados en el sofá y Anabel quiso saber cuándo había conocido a Marucha y se interesó por mi antiguo socio del que las otras minas le habían hablado. Cuando le puse una mano en el muslo y la besé en la oreja, me sonrió con naturalidad y se levantó para retirar el cobertor rosa de la cama. Su sonrisa al despedirnos, cuando dejé unos billetes debajo de un cenicero, siguió siendo la misma, una aceptación desapegada que me conmovió por lo sincera, otros hubieran dicho que por lo profesional. Sé que me fui sin hablarle como había pensado hacerlo de su última carta a William, qué me importaban los líos al fin y al cabo, también yo podía sonreírle como ella me había sonreído, también yo era un profesional. 16 de febrero. Inocencia de Anabel, como ese dibujo que hizo un día en mi oficina mientras yo la tenía esperando por culpa de una traducción urgente, y que debe andar perdido dentro de algún libro hasta que tal vez asome como su foto en una mudanza o una relectura. Dibujo con casitas suburbanas y 2 o 3 gallinas picoteando en la vereda, pero ¿quién habla de inocencia? Fácil tildar a Anabel por esa ignorancia que la llevaba como resbalando de una cosa a otra, de golpe, debajo, tangible tantas veces en la mirada o en las decisiones, la entrevisión de algo que se me escapaba, de eso que la misma Anabel llamaba un poco dramáticamente la vida, y que para mí era un territorio vedado que sólo la imaginación o Roberto Arlt podían darme vicariamente. Me estoy acordando de Hardoy, un abogado amigo, que a veces se metía en turbios episodios suburbanos por mera nostalgia de algo que en el fondo sabía imposible, y de donde volvía sin haber participado de veras, mero testigo como yo, testigo de Anabel. Sí, los verdaderos inocentes éramos los de corbata y 3 idiomas. En todo caso, Hardoy, como buen abogado, apreciaba su función de testigo presencial. La veía casi como una misión, pero no es él sino yo quien quisiera escribir este cuento sobre Anabel. 17 de febrero. No le llamaré intimidad. Para eso hubiera tenido que ser capaz de darle a Anabel lo que ella me daba tan naturalmente, hacerla subir a mi casa, por ejemplo,
crear una paridad aceptable aunque siguiera teniendo con ella una relación tarifada entre cliente regular y mujer de la vida. En ese entonces no pensé como lo estoy pensando ahora, que Anabel no me reprochó nunca que la mantuviera estrictamente al borde. Debía parecerle la ley del juego, algo que no excluía una amistad suficiente como para llenar con risas y bromas los huecos fuera de la cama, que son siempre los peores. Mi vida la tenía perfectamente sin cuidado a Anabel. Sus raras preguntas eran del género de ¿vos tuviste un perrito de chico? ¿O ¿siempre te cortaste el pelo tan corto? Yo ya estaba bastante al tanto de lo de la Dolly y de Marucha, de cualquier cosa en la vida de Anabel, mientras ella seguía sin saber y sin importársele que yo tuviera una hermana o un primo, barítono este último. A Marucha la conocía de antes por lo de las cartas, y a veces en el café de Cochabamba me encontraba con ella y con Anabel para tomar cerveza, importada. Por una de las cartas de William me había enterado de las broncas entre Marucha y la Dolly, pero lo que llamaré el asunto del frasquito no se puso serio hasta bastante después. Al principio era para reírse de tanta inocencia. ¿He hablado de la inocencia de Anabel? Me aburre releer este diario que me está ayudando cada vez menos a escribir el cuento. Porque Anabel, que era carne y uña con Marucha, le había contado a William que la Dolly le seguía sacando los mejores puntos a Marucha, tipos de guita y hasta uno que era hijo de un comisario como en el tango. Le hacía la vida imposible en lo de la Chempe y visiblemente aprovechaba que a Marucha se le estaba cayendo un poco el pelo, que tenía problemas de incisivos y que en la cama, etc. Todo eso Marucha se lo lloraba a Anabel. A mí menos porque tal vez no me tenía tanta confianza. Yo era el traductor y gracias. Dice que sos fenómeno, me confiaba Anabel. Vos le interpretás todo tan bien. El cocinero de ese buque francés hasta le manda más regalitos que antes. Marucha piensa que debe ser por el sentimiento que pones. ¿Y a vos no te mandan más? No, che. Seguro que de puro celos escribís angosto. Decía cosas así, y nos reíamos tanto. Incluso riéndose me contó lo del frasquito que ya 1 o 2 veces había aparecido en el temario para las cartas a William sin que yo hiciera preguntas, porque dejarla venir sola era uno de mis placeres. Me acuerdo que me lo contó en su pieza mientras abríamos una botella de whisky después de habernos ganado el derecho al trago. Te juro, me quedé dura. Siempre me pareció un poco piantado, a lo mejor porque no le entiendo mucho la parla y eso que al final él siempre se hace entender. Claro, no lo conoces, si le vieras esos ojos que tiene, como un gato amarillo, le queda bien porque es un tipo de pinta. Cuando sale se pone unos trajes que si te cuento, aquí nunca se ven géneros así. Sintéticos, ¿me entendés? ¿Pero qué te dijo? Que cuando vuelva me va a traer un frasquito. Me lo dibujó en la servilleta y arriba puso una calavera y 2 huesos cruzados. ¿Me seguís ahora? Te sigo, pero no entiendo por qué. ¿Vos le hablaste de la Dolly? Claro, la noche que él me vino a buscar cuando llegó el barco. Marucha estaba conmigo, lloraba y devolvía la comida. Yo tuve que agarrarla para que no saliera ahí nomás a cortarle la cara a la Dolly. Fue justo cuando supo que la Dolly le había sacado al viejo de los jueves. Andá a saber lo que esa hija de puta le dijo de Marucha. A lo mejor lo del pelo, que en una de esas era algo contagioso. Con William le dimos fernet y la acostamos en esta misma cama. Se quedó dormida y así pudimos salir a bailar. Yo le conté todo lo de la Dolly. Seguro que entendió porque eso sí, me entiende todo. Me clava los ojos amarillos y solamente le tengo que repetir algunas cosas. Espera un poco. Mejor nos tomamos otro scotch. Esta tarde todo ha sido doble, le dije dándole un chirlo, y nos reímos porque ya el primero había estado bien cargadito. ¿Y vos qué hiciste? ¿Te crees que soy una paparula? Que no, claro. Le rompí la servilleta a pedacitos para que comprendiera, pero él dale con el frasquito, que me lo iba a mandar para que Marucha se lo pusiera en un copetín. In a drink, dijo. Me dibujó una cana en otra servilleta y después lo tachó con una cruz. Eso quería decir que no sospecharían de nada. Perfecto, dije yo. Ese yanqui se cree que aquí los médicos forenses son unos felipones. Hiciste bien, nena. Cuanti más que el frasquito ese iba a pasar por tus manos. Eso. No me acuerdo cómo podría acordarme de ese diálogo, pero fue así. Lo escribo escuchándolo, o lo invento copiándolo, o lo copio inventándolo. Preguntarse de paso si no será eso la literatura. 19 de febrero. Pero a veces no es así, sino algo mucho más sutil.
A veces se entra en un sistema de paralelas, de simetrías, y a lo mejor por eso hay momentos y frases y sucesos que se fijan para siempre en una memoria que no tiene demasiados méritos, la mía en todo caso, puesto que olvida tanta cosa más importante. No siempre hay invención o copia. Anoche pensé que tenía que seguir escribiendo todo esto sobre Annabel, que a lo mejor me llevaría al cuento como verdad última, y de golpe fue otra vez la pieza de Reconquista, el calor de febrero o marzo, el riojano con los discos de Alberto Castillo al otro lado del corredor. Ese tipo no acababa nunca de despedirse de su famosa pampa. Hasta Annabel empezaba a hincharse, y eso que ella para la música, adiós, pampa mía. Y Annabel sentada desnuda en la cama y acordándose de su pampa allá por Trenquelauquen. Tanto lío que arma ese por la pampa. Annabel despectiva encendiendo un cigarrillo. Tanto joder por una mierda llena de vacas. Pero Annabel, yo te creía más patriótica, hijita. Una pura mierda aburrida, che. Yo creo que si no vengo a Buenos Aires me tiro a un zanjón. Poco a poco los recuerdos confirmatorios y de golpe, como si le hiciese falta contármelo, la historia del viajante de comercio. Casi no había empezado cuando sentí que eso yo ya lo sabía, que eso ya me lo habían contado. La fui dejando hablar como a ella le hacía falta hablarme, a veces el frasquito, ahora el viajante. Pero de alguna manera yo no estaba ahí con ella. Lo que me estaba contando me venía de otras voces y otros ámbitos con perdón de capote. Me venía de un comedor en el Hotel del Polvoriento Bolívar, ese pueblo pampeano donde había vivido 2 años ya tan lejanos, de esa tertulia de amigos y gente de paso donde se hablaba de todo, pero sobre todo de mujeres, de eso que entonces los muchachos llamábamos los elementos y que tanto escaseaban en la vida de los solteros pueblerinos. Qué claro me acuerdo de aquella noche de verano. Con la sobremesa y el café con grapa al pelado Rosati le volvían cosas de otros tiempos. Era un hombre que apreciábamos por el humor y la generosidad, el mismo hombre que después de un cuento más bien subido de Flores Díez o del pesado Salas, se largaba a contarnos de una china ya no muy joven que él visitaba en su rancho por el lado de Casbas, donde ella vivía de unas gallinas y una pensión de viuda, criando en la miseria a una hija de 13 años. Rosati vendía autos nuevos y usados, se llegaba hasta el rancho de la viuda cuando le caía bien en algunas de sus giras, llevaba algunos regalos y se acostaba con la viuda hasta el otro día. Ella estaba encariñada, le cebaba buenos mates, le freía empanadas y según Rosati no estaba nada mal en la cama. A la chola la mandaban a dormir al galponcito donde en otros tiempos el finado guardaba un sulky ya vendido. Era una chica callada, de ojos escapadizos, que se perdía de vista apenas llegaba Rosati y a la hora de cenar se sentaba con la cabeza gacha y casi no hablaba. A veces él le llevaba un juguete o caramelos, que ella recibía con un gracias don casi a la fuerza. La tarde en que Rossetti se apareció con más regalos que de costumbre porque esa mañana había vendido un Plymouth y estaba contento, la viuda agarró por el hombro a la chola y le dijo que aprendiera a darle bien las gracias a don Carlos, que no fuera tan chúcara. Rosati, riéndose, la disculpó porque le conocía el carácter, pero en ese segundo de confusión de la chica la vio por primera vez. Le vio los ojos renegridos y los 14 años que empezaban a levantarle la blusita de algodón. Esa noche en la cama sintió las diferencias y la viuda debió sentirlas también porque lloró y le dijo que él ya no la quería como antes, que seguro iba a olvidarse de ella, que ya no le rendía como al principio. Los detalles del arreglo no los supimos nunca. En algún momento la viuda fue a buscar a la chola y la trajo al rancho a los tirones. Ella misma le arrancó la ropa mientras Rosati la esperaba en la cama, y como la chica gritaba y se debatía desesperada, la madre le sujetó las piernas y la mantuvo así hasta el final. Me acuerdo que Rosati bajó un poco la cabeza y dijo, entre avergonzado y desafiante, cómo lloraba. Ninguno de nosotros hizo el menor comentario. El silencio espeso duró hasta que el pesado Salas soltó una de las suyas y todos, y sobre todo Rosati, empezamos a hablar de otras cosas. Tampoco yo le hice el menor comentario a Annabel. ¿Qué le podía decir? Que ya conocía cada detalle, salvo que había por lo menos 20 años entre las dos historias, y que el viajante de comercio de Trenquelauquen no había sido el mismo hombre, ni Annabel la misma mujer. Que todo era siempre más o menos así con las Annabel de este mundo, salvo que a veces se llamaban chola. 23 de febrero. Los clientes de Annabel,
vagas referencias con algún nombre o alguna anécdota, encuentros casuales en los cafés del Bajo, fijación de una cara, una voz. Por supuesto, nada de eso me importaba. Supongo que en ese tipo de relaciones compartidas nadie se siente un cliente como los otros, pero además yo podía saberme seguro de mis privilegios, primero por lo de las cartas y también por mí mismo, algo que le gustaba a Annabel y me daba, creo, más espacio que a los otros, tardes enteras en la pieza, el cine, la milonga y algo que a lo mejor era cariño, en todo caso ganas de reírse por cualquier cosa, generosidad nada mentida en la manera que tenía Annabel de buscar y dar el goce. Imposible que fuera así con los otros, los clientes, y por eso no me importaban. La idea era que no me importaba Annabel, pero ¿por qué me acuerdo hoy de todo esto? Aunque en el fondo hubiera preferido ser el único, vivir así con Annabel y del otro lado con Susana, claro. Pero Annabel tenía que ganarse la vida y de cuando en cuando me llegaba algún indicio concreto, como cruzarme en la esquina con el gordo. Nunca supe ni pregunté su nombre, ella le llamaba el gordo a secas, y quedarme viéndolo entrar en la casa, imaginarlo rehaciendo mi propio itinerario de esa tarde, peldaño a peldaño hasta la galería y la pieza de Annabel y todo el resto. Me acuerdo que me fui a beber un whisky a la Fragata y que me leí todas las noticias del extranjero de La Razón, pero por debajo lo sentía al gordo con Annabel. Era idiota, pero lo sentía como si estuviera en mi propia cama, usándola sin derecho. A lo mejor por eso no fui muy amable con Annabel cuando se me apareció en la oficina unos días después. A todas mis clientas epistolares vuelve a salir la palabra de una manera bastante curiosa, Sigmund? Les conocía los caprichos y los humores a la hora de darme o dictarme una carta, y me quedé impasible cuando Annabel casi me gritó escribirle ahora mismo a William que me traiga el frasquito. Esa perra hija de puta no merece vivir. Ducalme, le dije, entendía bastante bien el francés. ¿Qué es eso de ponerse así antes del vermú? Pero Annabel estaba enfurecida y el prólogo a la carta fue que la Dolly le había vuelto a sacar un punto con auto a Marucha y andaba diciendo en lo de la Chempe que lo había hecho para salvarlo de la sífilis. Encendí un cigarrillo como bandera de capitulación y escribí la carta donde absurdamente había que hablar a la vez del frasquito y de unas sandalias plateadas 36 y medio, máximo 37. Tuve que calcular la conversión a 5 o 5 y medio para no crearle problemas a William, y la carta resultó muy corta y práctica, sin nada del sentimiento que habitualmente reclamaba Annabel, aunque ahora lo hiciera cada vez menos por razones obvias. ¿Cómo imaginaba lo que yo podía decirle a William en las despedidas? Ya no me exigía que le leyera las cartas, se iba enseguida pidiéndome que la despachara. No podía saber que yo seguía fiel a su estilo y que le hablaba de nostalgia y cariño a William, no por exceso de bondad, sino porque había que prever las respuestas y los regalos, y eso en el fondo debía ser el barómetro más seguro para Annabel. Esa tarde lo pensé despacio y antes de despachar la carta agregué una hoja separada en la que me presentaba sucintamente a William como el traductor de Annabel, y le pedía que viniera a verme apenas desembarcara y sobre todo antes de verse con Annabel. Cuando lo vi entrar 2 semanas después, lo de los ojos amarillos me impresionó más que el aire entre agresivo y cortado del marinero en tierra. No hablamos mucho en el aire. Le dije que estaba al tanto de la cuestión del frasquito, pero que las cosas no eran tan tremendas como Annabel las pensaba. Virtuosamente me mostré preocupado por la seguridad de Annabel que, en caso de que las papas quemaran, no podría mandarse mudar en un barco como él iba a hacerlo 3 días más tarde. Bueno, ella me lo pidió, dijo William sin alterarse. A mí me da pena Marucha, y es la mejor manera de que todo se arregle. De creerle, el contenido del frasquito no dejaba la menor huella, y eso curiosamente parecía suprimir toda noción de culpabilidad en William. Sentí el peligro y empecé mi trabajo sin forzar la mano. En el fondo los líos con la Dolly no estaban ni mejor ni peor que en su último viaje. Claro que Marucha se sentía cada vez más harta y eso caía sobre la pobre Annabel. Yo me interesaba por el asunto porque era el traductor de todas esas chicas y las conocía bien, etc. Saqué el whisky después de colgar un cartel de ausente y cerrar con llave la oficina, y empecé a beber y a fumar con William. Lo medí desde la primera vuelta, primario y sensiblero y peligroso. Que yo fuera el traductor de las frases sentimentales de Annabel parecía darme un prestigio casi confesional. En el segundo whisky supe que estaba enamorado de veras de Annabel
y que quería sacarla de la vida. Llevársela a los States en un par de años cuando arreglaran, dijo, unos asuntos pendientes. Imposible no ponerme de su lado, aprobar caballerescamente sus intenciones y apoyarme en ellas para insistir en que lo del frasquito era la peor cosa que podía hacerle a Annabel. Empezó a verlo por ese lado, pero no me ocultó que Annabel no le perdonaría que le fallara, que lo trataría de flojo y de hijo de puta, y esas eran cosas que él no le podía aceptar ni siquiera a Annabel. Usando como ejemplo el acto de echarle más whisky en el vaso, sugerí el plan en el que me tendría por aliado. El frasquito por supuesto se lo daría a Annabel, pero lleno de té o de Coca-Cola. Por mi parte yo lo tendría al tanto de las novedades con el sistema de las hojitas separadas, para que las cartas de Annabel guardaran todo lo que era de ellos dos solamente, y seguro que entre tanto lo de la Dolly y Marucha se arreglaba por cansancio. Si no era así, en algo había que ceder frente a esos ojos amarillos que se iban poniendo cada vez más fijos. Yo le escribiría para que mandara o trajera el frasquito de veras, y en cuanto a Annabel estaba seguro de que comprendería llegado el caso si yo me declaraba responsable del engaño para bien de todos, etc. Ok, dijo William. Era la primera vez que lo decía, y me pareció menos idiota que cuando se lo escuchaba a mis amigos. Nos dimos la mano en la puerta, me miró amarillo y largo, y dijo, «Gracias por las cartas». Lo dijo en plural, o sea que pensaba en las cartas de Annabel y no en la sola hoja separada. ¿Por qué esa gratitud tenía que hacerme sentir tan mal? ¿Por qué una vez a solas me tomé otro whisky antes de cerrar la oficina y salir a almorzar? 26 de febrero. Escritores que aprecio han sabido ironizar amablemente sobre el lenguaje de alguien como Annabel. Me divierten mucho, claro, pero en el fondo esas facilidades de la cultura me parecen un poco canallas. Yo también podría repetir tantas frases de Annabel o del gallego portero, y hasta por ahí me pasara a hacerlo si al final escribo el cuento. No hay nada más fácil. Pero en esos tiempos me dedicaba más bien a comparar mentalmente el habla de Annabel y de Susana, que las desnudaba tanto más profundamente que mis manos, revelaba lo abierto y lo cerrado en ellas, lo estrecho y lo ancho, el tamaño de sus sombras en la vida. Nunca le oí la palabra democracia a Annabel, que sin embargo la escuchaba o leía 20 veces por día, y en cambio Susana la usaba con cualquier motivo y siempre con la misma cómoda buena conciencia de propietaria. En materias íntimas Susana podía aludir a su sexo, mientras que Annabel decía la concha o la parpayola, palabra esta última que siempre me ha fascinado por lo que tiene de ola y de párpado. Y así estoy desde hace 10 minutos porque no me decido a seguir con lo que falta, y que no es mucho y no responde demasiado a lo que vagamente esperaba escribir. O sea que en toda esa semana no supe nada de Annabel como era previsible, puesto que estaría todo el tiempo con William. Pero un fin de mañana se me apareció con evidentemente parte de los regalos de nilón que le había traído William, y una cartera nueva de piel de no sé qué de Alaska, que en esa temporada hacía subir el calor con solo mirarla. Vino para contarme que William acababa de irse, lo que no era noticia para mí, y que le había traído la cosa. Curiosamente evitaba llamarla frasquito, que ya estaba en manos de Marucha. No tenía ninguna razón para inquietarme ahora, pero era bueno hacerse el preocupado, saber si Marucha tenía clara conciencia de la barbaridad que eso significaba, etc. Y Annabel me explicó que le había hecho jurar por su Santa Madre y la Virgen de Luján que solamente si la Dolly volvía a... etc. De paso le interesó saber lo que yo opinaba de la cartera y las medias cristal, y nos citamos en su casa para la otra semana, porque ella andaba bastante ocupada después de tanto full time con William. Ya se iba, cuando se acordó. Él es tan bueno, ¿sabes? ¿Te das cuenta esta cartera lo que le habrá costado? Yo no le quería decir nada de vos, pero él me hablaba todo el tiempo de las cartas. Dice que vos le transmitís propiamente el sentimiento. Ah, comenté, sin saber demasiado por qué la cosa me caía un poco atravesada. Mírala, tiene doble cierre de seguridad y todo. Al final le dije que vos me conocías bien y que por eso me interpretabas las cartas. Total, a él qué le importa si ni siquiera te ha visto. Claro, ¿qué le puede importar? Alcancé a decir. Me prometió que en el otro viaje me trae un tocadiscos de esos con radio y todo. Ahora sí que le ponemos la tapa al riojano de Adiós Mampa Mía si vos me compras discos de Canaro y D'Arienzo. No había terminado de irse cuando me telefoneó Susana,
que por lo visto acababa de entrar en uno de sus ataques de nomadismo y me invitaba a irme con ella en su auto a Necochea. Acepté para el fin de semana, y me quedaron 3 días en que no hice más que pensar, sintiendo poco a poco cómo me subía algo raro hasta la boca del estómago. ¿Tiene boca el estómago? Lo primero, William no le había hablado a Annabel de sus planes de casamiento. Era casi obvio que la patinada involuntaria de Annabel le había caído como una patada en la cabeza, y que lo hubiera disimulado era lo más inquietante. O sea que... Inútil decirme que a esa altura me estaba dejando llevar por deducciones tipo Dixon Carr o Ellery Quinn, y que al fin y al cabo un tipo como William no tenía por qué quitarle el sueño que yo fuera uno más entre los clientes de Annabel, pero a la vez sentía que no era así, que precisamente un tipo como William podía haber reaccionado de otra manera, con esa mezcla de sensiblería y zarpazo que yo le había calado desde el vamos, porque además ahora venía lo segundo. Enterado de que yo hacía algo más que traducirle las cartas a Annabel, ¿por qué no había subido a decírmelo, de buenas o de malas? No me podía olvidar que me había tenido confianza y hasta admiración, que de alguna manera se había confesado con alguien que entre tanto se meaba de risa de tanta ingenuidad, y eso William tenía que haberlo sentido, y cómo en ese momento en que Annabel se había deschavado. Era tan fácil imaginarlo a William acostándola de una trompada y viniendo directamente a mi oficina para hacer lo mismo conmigo, pero ni lo uno ni lo otro. ¿Y eso qué? Me lo dije como quien se toma un ecuanil. Al fin y al cabo su barco ya andaba lejos y todo quedaba en hipótesis. El tiempo y las olas de Necochea las borrarían de a poco, y además Susana estaba leyendo a Aldous Huxley, lo que daría materia para temas más bien diferentes. Enhorabuena. Yo también me compré nuevos libros en el camino a casa. Me acuerdo que algo de Borges o de Bioy. 27 de febrero. Aunque ya casi nadie se acuerda, a mí me sigue conmoviendo la forma en que Spandrel espera y recibe la muerte en contrapunto. En los años 40 ese episodio no podía tocar tan de lleno a los lectores argentinos. Hoy sí, pero justamente cuando ya no lo recuerdan. Yo le sigo siendo fiel a Spandrel. Nunca releí la novela ni la tengo aquí a mano, y aunque se me hayan borrado los detalles me parece ver de nuevo la escena en que escucha la grabación de su cuarteto preferido de Beethoven, sabiendo que el comando fascista se acerca a su casa para asesinarlo, y dando a esa elección final un peso que vuelve aún más despreciables a sus asesinos. También a Susana le había conmovido ese episodio, aunque sus razones no me parecieron exactamente las mías y acaso las de Huxley. Todavía estábamos discutiendo en la terraza del hotel cuando pasó un diariero y le compré La Razón, y en la página 8 vi Policía investiga muerte misteriosa. Vi una foto irreconocible de la Dolly, pero su nombre completo y sus actividades notoriamente públicas, transportada de urgencia al Hospital Ramos Mejía, sucumbió 2 horas más tarde a la acción de un poderoso tóxico. Nos volvemos esta noche, le dije a Susana. Total, aquí no hace más que lloviznar. Se puso frenética, la oí tratarme de déspota, se vengó, pensaba dejándola hablar, sintiendo el calambre que me subía de las ingles hasta el estómago. Se vengó el muy hijo de puta, lo que estará gozando en su barco, otra que té o Coca-Cola, y esa imbécil de Marucha que va a cantar todo en 10 minutos. Como ráfagas de miedo entre cada frase enfurecida de Susana, el whisky doble, el calambre, la valija, puta si va a cantar. Se va a venir con todo apenas le aplaudan la cara. Pero Marucha no cantó. A la tarde siguiente había un papelito de Annabel debajo de la puerta de la oficina. Nos vemos a las 7 en el Café del Negro. Estaba muy tranquila y con la cartera de piel. Ni se le había ocurrido pensar que Marucha podía meterla en un lío. Lo jurado, jurado. Ponele la firma. Me lo decía con una calma que me hubiera parecido admirable si no hubiese tenido tantas ganas de agarrarla a bife limpio. La confesión de Marucha llenaba media página del diario, y eso precisamente era lo que estaba leyendo Annabel cuando llegué al café. El periodista no iba más allá de las generalidades propias del oficio. La mujer declaró haberse procurado un veneno de efecto fulminante que vertió en una copa de licor, o sea en el cinzano que la Dolly bebía de a litros. La rivalidad entre ambas mujeres había alcanzado su punto culminante, agregaba el concienzudo notero, y su trágico desenlace, etc. No me parece raro haber olvidado casi todos los detalles de ese encuentro con Annabel. La veo sonreírme, eso sí,
La oigo decirme que los abogados probarían que Marucha era una víctima y que saldría en menos de un año. Lo que me queda de esa tarde es sobre todo un sentimiento de absurdo total, algo imposible de decir aquí. Haberme dado cuenta de que en ese momento Annabel era como un ángel flotando por encima de la realidad, segura de que Marucha había tenido razón, y era cierto, pero no en esa forma, y que a nadie le iba a pasar nada grave. Me hablaba de todo eso y era como si me estuviera contando una radionovela, ajena a ella misma y sobre todo a mí, a las cartas, sobre todo a las cartas que me embarcaban derecho viejo con William y con ella. Me lo decía desde la radionovela, desde esa distancia incalculable entre ella y yo, entre su mundo y mi terror que buscaba cigarrillos y otro whisky. Y claro que sí, Marucha es de ley, claro que no va a cantar. Porque si de algo estaba seguro en ese momento era de que no podía decirle nada al ángel. ¿Cómo mierda hacerle entender que William no se iba a conformar con eso ahora? Que seguramente escribiría para perfeccionar su venganza, para denunciarla a Annabel y de paso meterme en el ajo por encubridor. Se me hubiera quedado mirando como perdida. A lo mejor me hubiera mostrado la cartera como una prueba de buena fe. Él me la regaló. ¿Cómo te vas a imaginar que se haga una cosa así? Todo el catálogo. No sé de qué hablamos después. Me volví a mi departamento a pensar. Y al otro día arreglé con un colega para que se hiciera cargo de la oficina por un par de meses. Aunque Annabel no conocía mi departamento, me mudé por las dudas a uno que justamente alquilaba Susana en Belgrano y no me moví de ese salubre barrio para evitar un encuentro casual con Annabel en el centro. Hardoy, que tenía toda mi confianza, se dedicó con deleite a espiarla, bañándose en la atmósfera de eso que él llamaba los bajos fondos. Tantas precauciones resultaron inútiles, pero entre tanto me sirvieron para dormir un poco mejor, leer un montón de libros y descubrir nuevas facetas y hasta encantos inesperados en Susana, convencida la pobre de que yo estaba haciendo una cura de reposo y paseándome por todas partes en su auto. Un mes y medio después llegó el barco de William, y esa misma noche supe por Hardoy que Annabel se había encontrado con él y que se habían pasado hasta las 3 de la mañana bailando en una milonga de Palermo. Lo único lógico hubiera debido ser el alivio, pero no creo haberlo sentido. Fue más bien como que Dixon Carr y Ellery Queen eran una pura mierda y la inteligencia todavía peor que la mierda comparada con esa milonga en la que el ángel se había encontrado con el otro ángel, per modo di dire, claro, para de paso entre tango y tango escupirme en plena cara, ellos de su lado escupiéndome sin verme, sin saber de mí y sobre todo importándoseles un carajo de mí, como el que escupe en una baldosa sin siquiera mirarla. Su ley y su mundo de ángeles, con Marucha y de algún modo también con la Dolly, y yo de este otro lado con el calambre y el Valium y Susana. Con Hardoy que me seguía hablando de la milonga sin darse cuenta de que yo había sacado el pañuelo, de que mientras lo escuchaba y le agradecía su amistosa vigilancia, me estaba pasando el pañuelo para secarme de alguna manera la escupida en plena cara. 28 de febrero. Quedan algunos detalles menores. Cuando volví a la oficina tenía todo pensado para explicarle convincentemente mi ausencia a Annabel. Conocía de sobra su falta de curiosidad. Me aceptaría cualquier cosa y ya andaría con alguna nueva carta para traducir, a menos que entre tanto hubiera conseguido otro traductor. Pero Annabel no vino nunca más a mi oficina. Por ahí era una promesa que le había hecho a William con juramento y Virgen de Luján, o no más que se había ofendido de veras por mi ausencia, o que la Chempe la tenía demasiado ocupada. Al principio creo que la esperé vagamente, no sé si me hubiera gustado verla entrar, pero en el fondo me ofendía que me estuviera borrando tan fácilmente. ¿Quién le iba a traducir las cartas como yo? ¿Quién podía conocer a William o a ella mejor que yo? 2 o 3 veces, en la mitad de una patente o una partida de nacimiento me quedé con las manos en el aire, esperando que la puerta se abriera y entrara Annabel con zapatos nuevos, pero después llamaban educadamente y era una factura consular o un testamento. Por mi parte seguí evitando los lugares donde hubiera podido encontrármela por la tarde o la noche. Hardoy tampoco la vio más, y en esos meses se me dio el juego de venirme a Europa por un tiempo, y al final me fui quedando, me fui aquerenciando hasta ahora, hasta el pelo canoso, esta diabetes que me acorrala en el departamento, estos recuerdos. La verdad me hubiera gustado escribirlos, hacer un cuento sobre Annabel y esos tiempos, a lo mejor me hubieran ayudado a sentirme mejor después de escribirlo,
a dejar todo en orden, pero ya no creo que vaya a hacerlo. Hay este cuaderno lleno de jirones sueltos, estas ganas de ponerme a completarlos, de llenar los huecos y contar otras cosas de Annabel, pero lo que apenas alcanzo a decirme es que me gustaría tanto escribir ese cuento sobre Annabel y al final es una página más en el cuaderno, un día más sin empezar el cuento. Lo malo es que no termino de convencerme de que nunca podré hacerlo porque, entre otras cosas, no soy capaz de escribir sobre Annabel. No me vale de nada ir juntando pedazos, que en definitiva no son de Annabel sino de mí, casi como si Annabel estuviera queriendo escribir un cuento y se acordara de mí, de cómo no la llevé nunca a mi casa, de los 2 meses en que el pánico me sacó de su vida, de todo eso que ahora vuelve, aunque seguramente a Annabel le importó muy poco y solamente yo me acuerdo de algo que es tan poco, pero que vuelve y vuelve desde allá, desde lo que acaso hubiera tenido que ser de otra manera, como yo y como casi todo allá y aquí. Ahora que lo pienso, cuánta razón tiene Derriba cuando me dice, no me queda casi nada, ni la cosa, ni su existencia, ni la mía, ni el puro objeto ni el puro sujeto, ningún interés de ninguna naturaleza por nada, ningún interés, de veras, porque buscar a Annabel en el fondo del tiempo es siempre caerme de nuevo en mí mismo, y es tan triste escribir sobre mí mismo aunque quiera seguir imaginándome que escribo sobre Annabel.